El siguiente episodio es presentado por Jaguar Video Films. Surgir y permanecer en el mercado solo es posible con una imagen que impresione y permanezca en la mente de los consumidores, llevando tu empresa a un nivel óptimo de figuración y recordación. Jaguar Video Films desarrolla, produce y expone lo mejor de tu empresa a nivel mundial. Visítanos en www.jaguarvideofilms.com y entra al mundo de las grandes marcas. Contáctanos al 310-270-4344. Si tu empresa tiene una historia que contar o una idea para compartir, nosotros nos encargamos de tu proyecto audiovisual de principio a fin. Jaguar Video Films. Dale imagen a tu marca. Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com. ¿Te apasiona el deporte al aire libre? ¿Imagina sistemas de transporte especialmente diseñados para tus más preciados artículos? Sumapaz crea soluciones funcionales a partir de situaciones cotidianas. Diseña y fabrica maletas a la medida. Especialistas en fabricación de maletas inteligentes para deportistas y videógrafos. En la línea Páramo encontrarás soluciones para transportar y proteger tu bicicleta en viajes largos. Si la bici forma parte de tu vida, con Páramo podrás llevarla a donde quiera que vayas. Encuéntranos en sumapaz.in o en Instagram como @sumapaz. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con Dago García, quien está con nosotros en Escuchando Ando. Claro que he tenido fracasos y he tenido muchos, tanto en el cine, el teatro y la televisión. Y un poco lo que he entendido es que el fracaso hay que vivirlo con total intensidad, ¿verdad? Yo creo que entre más duro se dé uno, entre más se casque uno, entre más se vuelva a pedazos, se culpe, se sienta miserable, pues más rápido se pasa el dolor, ¿no? Desde los estudios de Columbia Broadcast International, aquí comienza un episodio más del único programa radial dedicado a todos los emprendedores que forjan un mundo mejor. Escuchando Ando está al aire. Escuchandoando.com. ¿Qué hay de nuevo, amigos? Estamos en Escuchando Ando a través de escuchandoando.com, de nuestras plataformas como Spotify, Deezer y iTunes. Ustedes nos escuchan donde quiera que estén. Continuamos con nuestra misión número 1, que es encontrar gente experta en diferentes temas para que podamos absorber su conocimiento, para que aprendamos un poco de ellos, entendamos cuáles fueron sus errores, cuáles fueron sus ventajas, cuáles fueron las cosas que mejor hicieron, y de allí podamos abstraer lo mejor para nosotros, aplicarlo en nuestra vida diaria. No importa si son artistas, profesionales, médicos, gente talentosa. Lo que queremos sobre todo es encontrar gente que ya haya llevado un tránsito importante en su vida y que nos pueda contar un poco sobre cuáles son las herramientas que utilizaron para llegar a lograr sus objetivos. Hoy damos la bienvenida a uno de los directores más importantes y además guionista de Colombia. Se trata de Dago García, quien está con nosotros en Escuchando Ando en este primer episodio de podcast de Dago García. Bienvenido a Escuchando Ando. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes. Pues hay mucho que hablar y por eso voy a preguntar muy poco, porque lo que queremos es escuchar y aprender, porque Escuchando Ando. Vamos a iniciar por contarle a la gente algunas de las producciones más importantes, de las cuales obviamente el público colombiano recuerda, pero hay gente que está en Estados Unidos, en Europa, y tal vez no tiene como referencia a Dago. Sin embargo, las producciones que él ha realizado se han visto en todo el mundo gracias a la magia de la repetición de la televisión, que toma algunas series y las retransmite. Incluso hay anécdotas de personas que no hablaban español y aprendieron a hablar a punta de películas y novelas que se reproducían de Colombia, de series importantes en otros países. ¿Cuáles podríamos decir que son las más destacadas de sus películas en el exterior, Dago? Pues digamos que he hecho cine, televisión y teatro, ¿no? Y en cada una de ellas he tenido como algunos productos que han tenido trascendencia. En televisión, pues Pedro el Escamoso.
Pecados Capitales, la saga Negocio de Familia, La Ex, de hecho escribí más de 40 series y telenovelas. En el cine creo que la saga de Los Paseos. La familia va a Miami. No sé cómo son las cosas en su país, pero aquí en los Estados Unidos las leyes son para cumplirlas. Mire, no se puede tomar alcohol. No. Tienen mucha recordación, Uno al año no hace daño, 1 y 2, El Coco. En esta casa. ¿En esta casa qué? Vive el Coco. ¿Escucharon eso? Y en teatro lo último que hicimos y que tuvo como trascendencia fue Cepeda en Tablas. Digamos que sí ha sido una producción extensa, pero quizás estos productos han sido los que mayor visibilidad han tenido. ¿Cómo inició su carrera? ¿Cómo fue el momento del inicio? Supongo que se inició por la escritura. Sí, yo originalmente después del colegio quería ser locutor deportivo, pero mi padre me convenció de que hiciera una carrera universitaria. Él mismo averiguó que había un programa universitario que se llamaba Comunicación Social, donde podía hacer una carrera profesional y luego dedicarme al periodismo deportivo. Sin embargo, en la universidad, en la Facultad de Comunicación Social del Externado de Colombia, conocí unos profesores y conocí unos compañeros que poco a poco me fueron introduciendo en la pasión por el cine y por lo audiovisual. Entonces tuve profesores que me hicieron ver un cine que nunca había visto y verlo de una manera particular. Tuvimos clase de televisión, tuvimos clase de radio, tuvimos un énfasis muy grande en lo que tenía que ver con los medios, y eso me transformó totalmente como el objetivo de vida. Como que me olvidé de mis pretensiones de ser periodista deportivo y me encarreté con lo audiovisual y especialmente con la escritura de los guiones. Por fortuna, muy pronto, después de haber hecho durante mucho tiempo video experimental, tuve la fortuna de conocer a un productor de televisión que se llama Julio César Luna. Él me ofreció el primer trabajo para escribir una comedia en una empresa que en aquella época se llamaba Punch Televisión, y ahí empecé a trabajar como guionista de televisión. Pero recuerda los primeros escritos, ¿cómo fueron? ¿Fueron en la universidad, en el colegio? ¿Cuál es la memoria más lejana que tiene de escritura? En el colegio recuerdo mucho que cuando estaba en segundo de bachillerato, en clase de español, a cada uno de los grupos que se formaron en esa clase, se les encargó una exposición sobre obras de la literatura colombiana. Entonces a algunos les tocó La María, a otros les tocó Aura las Violetas, a otros les tocaron otras obras, y a mí, al grupo mío, le correspondió hacer la exposición de La Vorágine. Y a mí se me ocurrió que la mejor forma de exponer la vorágine no era con una cartelera y una explicación, un discurso verbal, sino con una representación teatral. Y entonces escribí una pequeña obra que ilustraba uno de los capítulos de La Vorágine y la presenté en el curso, y pues imagínate, esto fue revelador, y esto fue la sorpresa de todo el mundo, porque nadie esperaba que una exposición en clase de español se hiciera con una obra de teatro. En esa época el profesor nuestro se llamaba Alberto Gerardino. Él vio como que yo tenía esa inquietud por la dramaturgia gracias a esa exposición, y entonces me encargó montar una obra para una sesión solemne, una obra de picaresca española que se llamaba Timidito y Francón. Y presenté esa obra y tuve como también contacto ya no solamente con una dramaturgia que yo escribía, sino con una dramaturgia escrita por otros. Y ahí empecé como a encarretarme mucho con eso. De hecho, en los siguientes años de colegio, siempre yo para Día de las Madres o Día del Profesor o Izada de Bandera, siempre tenía algún tipo de ejercicio o de juego teatral que presentaba. Entonces, desde el colegio tenía como esa inquietud. Lo que nunca me imaginaba yo en esas épocas de colegio es que algún día esa iba a ser la manera en que me iba a ganar la vida. Era como un hobby, como una actividad que me gustaba hacer, pero yo seguía enfocado en el periodismo deportivo. Tardíamente, como te digo, después de salir de la universidad fue que me di cuenta que podría ser una forma de
de vivir, de actividad profesional. ¿Quiénes fueron los personajes que lo inspiraron a querer irse por el lado del periodismo deportivo inicialmente? Tuvo que haber leído o visto a alguien que hiciera un trabajo que le gustara para que empezara a gustarle el tema, ¿no? Mi padre toda la vida fue futbolista, mi padre toda la vida jugó y no alcanzó a ser profesional, pero jugó en algunas ligas menores y yo siempre lo acompañaba o no siempre, pero cuando podía lo acompañaba a sus partidos. De hecho, jugó hasta muy adulto en estas ligas y eso como que despertó en mí cierta cercanía con el deporte y cierta cercanía con el fútbol. Y de ahí a interesarme por lo que sucede. También iba mucho al estadio. Mi padre era un asiduo del Estadio El Campín. Todos los domingos íbamos a fútbol e íbamos con el infaltable transistor, ¿no? El que va a fútbol sabe que el transistor es parte del equipo con el que se asiste a ver los partidos, que es una cosa muy, muy, muy extraña porque cuando vas al estadio estás viendo el partido y sin embargo necesitas que alguien te cuente lo que estás viendo. Es una circunstancia bien, bien paradójica, ¿no? Y yo creo que oyendo a estos locutores y oyendo cómo narraban, cómo comentaban, cómo convertían los partidos de fútbol en unos shows totalmente emocionales, creo que ahí me fue surgiendo como ese encanto por los deportes y por el periodismo deportivo. Cuando ya se inicia la carrera, ¿en algún momento hubo formas de como sacarse esa espina con el periodismo deportivo? Me refiero a nivel de escritura, algún personaje o algún papel o algo que haya hecho que hubiera tenido que ver con periodismo deportivo y dijera, uy, aquí voy a escribir sobre este personaje o sobre algo que haga que como que decante un poco las ganas que tenía en principio de ser periodista deportivo. Claro que sí, tengo varias películas que giran en torno al universo del fútbol, ¿no? Tengo La Pena Máxima, Posición Viciada, algo de Mi abuelo, mi papá y yo, algo de Mi gente linda, mi gente bella, algo de una película que hice para México que se llama Tuya mía te la apuesto. Siempre el fútbol ha tenido una presencia en mis películas o en la mayoría de mis películas y siempre que ha habido o alguien está viendo televisión viendo fútbol o alguien está oyendo una radio oyendo fútbol, el locutor que suena ahí soy yo. Todos tenemos una pasión en la vida. Y para Mariano, el fútbol es su pasión. Ahí un poco cumplí, así fueran mis películas, el viejo anhelo de narrar fútbol, ¿no? Entonces sí lo he hecho y ahí están en las películas, ¿no? En La Pena Máxima, quien narra todo el partido soy yo. Obviamente hay gente a la que uno sigue, con la que se va formando cuando es joven y de la que tiene influencia, pero ¿cuál es el momento de la carrera de Dago en el que dice, ya, este soy yo y me voy a ir por acá? Gústele a quien le guste, pero encontré mi estilo, mi forma de trabajo y mi madurez y por acá es mi norte. Yo creo que hay dos momentos y sobre todo dos profesores que influyeron en mí para finalmente decidir que mi camino iba a ser el del audiovisual. El profesor de cine, que se llamaba Gilberto Bello, él era no solamente profesor de la facultad, sino también era crítico de cine. En clase nos hablaba mucho y nos mostraba mucho cine de autor. Y lo hacía con tal pasión, con tal entrega, que nos tocó el alma a muchos y muchos de los alumnos de su clase terminamos dedicados al audiovisual. Y otro momento importante fue cuando tuve que hacer mi primer trabajo de televisión en clase de televisión con un profesor que se llamaba Jesús Valencia. Cuando por primera vez tuve que manejar una cámara, contar una historia a través de imágenes y a través de lo que se podía hacer con la cámara, en ese momento como que dije, miércoles, encontré mi elemento, esto es donde yo siento que voy a poder expresarme, esto es donde yo siento que soy yo mismo, ¿no? Entonces todo eso se lo debo a mi vida universitaria en el externado. Sin embargo, inicialmente se destaca también como guionista, o sea, pareciera que es la base de su formación el escribir guiones, así no siempre dirija. El guionismo, ¿cómo empieza a ser ya una profesión en Dago? ¿En qué momento y quién lo inspiró para empezar a escribir y bajo qué técnicas? Mira, el guionista cuando se es muy joven y cuando se está como teniendo los primeros contactos con lo audiovisual, el guionista es como el arquero en los partidos de banquitas, como que el que no es muy bueno para jugar
lo mandan al arco en las banquitas. Realmente el oficio del guionista es el menos divertido en una producción, porque el guionista está solo, el guionista está al frente de una máquina de escribir o de un computador, mientras que el director, el fotógrafo, los actores trabajan en equipo, tienen el glamour de ver las luces, la cámara, la locación, hablan entre ellos, interactúan, el set es mucho, mucho más atractivo que el hecho de la escritura. Entonces, cuando empezamos a hacer películas, las primeras películas que hicimos fueron bastante caóticas, pues porque no tenían guión, ni siquiera sabíamos que había que hacer un guión. Y Gilberto Bello, este profesor, cuando vio nuestro primer trabajo, dijo, pues sí, hay algunas ideas, algunas intenciones, pero ¿dónde está el guión? Fue la primera vez que nos lo mencionó. Entonces nosotros dijimos, ¿pero qué es un guión? Y él nos explicó de qué se trataba el guión, y a ninguno le pareció muy atractivo eso de tener que sentarse en un computador a inventarse la historia. Lo que todo el mundo quería era estar con la cámara, con las luces, con el sonido, con los actores, con la locación, con la ambientación, con el arte. Entonces, como que terminé siendo guionista porque nadie más quiso medírsele al asunto. Pero ahí empecé como a encarretarme, y recuerdo que busqué en la biblioteca de la universidad un libro sobre guiones. Recuerdo que era un libro que estaba escrito en inglés, y un poco hablaban de la técnica del guión, y fue como el primer texto al cual me acerqué para saber de qué era que hablaban cuando hablaban de guión. Y como le digo, lo hice menos por una vocación y más por un accidente, más porque nadie pareció interesarse por esa instancia del trabajo que resultaba como tan aburrida. Sin embargo, a medida que fui trabajando, fui encontrando el encanto de escribir historias, y nada, terminé por accidente, empecé por accidente, pero terminé siendo un convencido de las virtudes de ser un guionista. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wij zijn op escuchandoando.com. U vindt ons op iTunes, Spotify, Deezer of uw favoriete platform. Geniet ervan. ¿Y de dónde vienen las ideas? ¿Cómo surgen al guionista las ideas para empezar a escribir? En el caso mío, generalmente parten de alguna memoria, ¿no? Yo creo que casi siempre lo que he hecho es exprimir un poquito la memoria. Esto no quiere decir que mis películas sean autobiográficas, pero generalmente en el origen de cualquier guión o de cualquier historia hay un recuerdo que me surge y que empieza como a obsesionarme, ¿no? Cuando hice El carro, por ejemplo, fue el recuerdo de cuando mi papá compró el primer carro, y eso transformó totalmente la historia de la familia. Ya con carro en la familia, pues había que hacer paseo, porque estamos hablando de comprar un carro en los años 70. Hoy en día, digamos, tener carro no es ni un lujo ni es tan especial. Pero en aquella época sí, comprar un carro significaba no solamente casi que un ascenso social, sino que se abrían múltiples posibilidades, como las de pasear. Entonces, de ese recuerdo de los primeros paseos en ese carro que compró mi papá, que se varaba a toda hora, surge la idea del paseo. De un cumpleaños mío cuando era niño, cuando se emborrachó la tía X y se extrovirtió, surge como el primer germen para una película como Uno al año no hace daño, en fin. Tips para una buena rumba. Encuentre un motivo para celebrar. Siempre hay como un recuerdo grato, como un recuerdo nostálgico que empieza como a rondarme la cabeza, y a partir de ahí empiezo a construir ya una anécdota y luego unos personajes y finalmente un guión. ¿En qué momento decide quién va a ser el director, si usted dirige o no? ¿A qué se debe la elección del director, de los productores? ¿Cómo reparte el trabajo? Depende mucho del guión, ¿no? Y del tipo de guión con el que voy a trabajar. Yo más o menos, yo soy un consumidor de cine nacional y además trabajo en la televisión, de manera que conozco muy bien el trabajo de los directores. Y así como cuando se hace un casting se busca el mejor actor para determinado personaje, ¿cierto? También cada película necesita un director particular, con ciertas habilidades particulares, con cierta sensibilidad particular. No creo que haya directores todoterreno. Entonces yo lo primero que tengo es un guión, sé o analizo ese guión, qué tipo de director necesita, y rápidamente me surge el nombre del director que yo creo que se va a encarretar con ese guión y que va a sacar lo mejor del guión. Yo he tenido una enorme fortuna, y es que
mis películas siempre han sido mejores que sus guiones. Los directores siempre, con los que he trabajado, por fortuna, siempre le han agregado algo a esos guiones, han interpretado esos guiones de tal forma que los han hecho crecer, y creo que eso tiene que ver con una buena escogencia, ¿no? Creo que, modestia aparte, tengo como cierta sensibilidad y habilidad para escoger la gente con la que voy a trabajar, y como le digo, he tenido la fortuna de dar con muy buenos directores con los que me he entendido muy bien y que han hecho películas incluso mejores que los guiones. ¿De qué depende que una película tenga segundas partes? Definitivamente de su comportamiento en taquilla. Cuando una película funciona muy bien en taquilla, y si la dramaturgia tiene esas posibilidades, pues pide ella misma su segunda parte, ¿no? Nadie hace una segunda parte de una película o de un programa de televisión que no haya funcionado. El público mismo es el que determina con su asistencia a las salas de cine o sin su asistencia a las salas de cine el futuro de una siguiente película. Ahora, también hay que tener claro si esa anécdota con la que se trabajó tiene el alcance para extenderse, ¿no? No todas las anécdotas, por más de que convoquen mucho público, tienen esa posibilidad de extenderse. Entonces, como la sumatoria de dos cosas: una, de la respuesta del público, y dos, del alcance que pueda tener la anécdota sobre la cual se construyó la historia. Para allá iba, Dago. A propósito de la tecnología, hoy en día hay una tendencia mundial a utilizar la transmedia y al tomar ideas de otro tipo de medios y llevarlos a los subsiguientes. En el caso de las películas de Dago García, ¿usted se imagina alguna película volviéndola no una segunda versión, sino, o sea, que haya quedado cosas por contar y uno diga, saldría de aquí una muy buena radionovela, o saldría de aquí un libro como segunda parte? De hecho, ya ha ocurrido. Por ejemplo, yo hace unos años escribí, produje y puse en obra de teatro que se llamó Infraganti, que fue una obra que monté con el Teatro Nacional, y luego esa obra de teatro la convertí en película. Y también hice una película que se llamó Polvo Carnavalero, que luego se convirtió en telenovela. ¿Sí? Entonces ya ha ocurrido, ya hemos tenido como ese tránsito de un medio a otro, del teatro al cine y del cine a la televisión. Paseo 5, que es el paseo de oficina, que probablemente también pueda terminar convertida en comedia de televisión. ¿Hay una inclinación especial por la comedia en las historias que hace? Total, yo soy un escritor y productor de comedias. Es como a pesar de que mis primeras películas, mis primeras 3 películas fueron dramas, cuando hice la primera comedia, que fue La Pena Máxima, como que me encontré con el género en el cual me sentí cómodo, en el cual me sentí que podía desarrollar de mejor manera el potencial que tenía como escritor, y además fue el género que me acercó al público. De ahí en adelante, salvo un par de casos en que he hecho drama, el 95% de mi trabajo es en comedia. Dago, ¿cómo trabaja un escritor? ¿Cuál es el hábito suyo diario para escribir? ¿Qué tiempos maneja? Debe ser duro, me imagino, estar sentado frente al computador durante tantas horas creando. ¿Tiene unos límites o cómo maneja su hábito? Yo tengo una disciplina muy, muy estricta, y es una disciplina que vengo manejando hace muchos años. Yo empiezo a trabajar muy temprano. Yo diariamente me levanto a las 3 de la mañana y a las 3:15 ya estoy al frente del computador, y más o menos hasta las 5 o 6 de la mañana escribo. Entonces, digamos que de 3:15 de la mañana a 5 de la mañana el mundo no existe. No existen teléfonos, no existen distractores, no existe gente. Entonces es una hora en la que uno está relajado, concentrado y no tiene ninguna interrupción. Y en eso soy muy, muy disciplinado. Entonces sí escribo todos los días y escribo en necesario. Yo me levanto de noche. Hay gente que trabaja, yo digo que yo también soy noctámbulo, pero al revés. O sea, hay gente que trabaja toda la noche, yo me levanto todavía de noche a trabajar. Y digamos que eso me ha permitido como tener una producción continua, y creo que el resultado, por lo menos en términos de volumen de trabajo, ha sido bueno. ¿Existen lugares que lo hayan inspirado para escribir o todo está en la mente? Digamos que el trabajo creativo siempre es caótico. Las ideas no surgen de una sola fuente. A veces una película te dispara una idea, a veces una noticia te dispara una idea, a veces un lugar te dispara una idea. Yo escribí una película que se llama Shakespeare y la produje, y esa se me ocurrió en un avión, ¿cierto? En un avión, y toda la película ocurre dentro de un avión.
Entonces, el trabajo creativo no se deja esquematizar, no se deja planificar, no se deja ordenar. Las ideas ocurren en los lugares y los momentos menos previsibles, y un poco el escritor es esa persona que tiene como la habilidad y la sensibilidad para saber de todas las ideas que se le ocurre al común de la gente, cuáles tienen la potencia de convertirse en una historia que otros quieran escuchar. ¿Cómo ha logrado superar los fracasos que ha tenido? Si los ha tenido en algún momento de su carrera, como a muchos nos ha pasado, ¿qué elementos o qué herramientas ha utilizado para volver a superarse y continuar y sacar mejores producciones después? Claro que he tenido fracasos y he tenido muchos, tanto en el cine, el teatro y la televisión. Y un poco lo que he entendido es que el fracaso hay que vivirlo con total intensidad. Yo creo que entre más duro se dé uno, entre más se casque uno, entre más se vuelva a pedazos, se culpe, se sienta miserable, pues más rápido se pasa el dolor, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un dolor es prolongarse en el tiempo. Y para que el dolor pase rápido, pues hay que vivirlo con toda la intensidad. Yo cuando no me va bien en algo, me destruyo totalmente, me siento el imbécil más grande del mundo, me siento un fraude, me siento una decepción para el mundo entero, y lo vivo con tal intensidad que me dura poco, relativamente poco. Cuando uno no enfrenta el dolor, y cuando uno trata de menguarlo, y cuando uno trata de consolarse, y cuando uno trata de justificarse, de una u otra forma lo que está haciendo es prolongando ese mal momento. Entonces, un poco la estrategia que accidentalmente, tampoco puedo decir que fue una cosa que pensé voy a hacerlo así, sino que se dio por dinámica y dialéctica natural. El mecanismo de defensa y de superación del fracaso para mí siempre ha sido la vivencia intensa del fracaso. O sea, cuando se fracasa hay que darse duro, hay que flagelarse, hay que latigarse, no hay que consolarse, hay que asumirlo con entereza y con crudeza, en el entendido que eso mismo hace que el dolor dure menos. ¿Qué podemos decirle a la gente que nos está escuchando y quisiera y sueña con llegar a trabajar escribiendo, haciendo guiones, incluso haciendo también películas, hoy que ya es mucho más fácil poder acceder a los recursos digitales para hacer producciones? Nada, ¿qué hay que hacer? O sea, si se quiere ser escritor, hay que escribir, y hay que escribir, independientemente si lo que se escribe tiene alguna salida profesional inmediata. La escritura es un oficio, y el oficio se va perfeccionando a medida que se va ejerciendo, o sea que siempre hay que escribir. El escritor tiene que estar escribiendo todos los días, independientemente si lo está haciendo ya profesionalmente, independientemente si esa escritura ya tiene un destino final. Y lo mismo a nivel de la producción. Por fortuna, hoy en día casi que hasta con un teléfono celular se puede hacer una película. Entonces también quien quiera ser director tiene que estar rodando permanentemente, grabando permanentemente, ejerciendo el oficio a diario. En esto del audiovisual, más que profesiones son oficios, y los oficios se perfeccionan mientras se ejercen. Entonces el escritor y el director tienen que estar permanentemente escribiendo y dirigiendo. Así como le digo, esto se haga para los amigos o para uno mismo, pero hay que ejercer el oficio. Muy bien, Dago García acompañándonos en Escuchando Ando. Muchas gracias por el tiempo y por todo el conocimiento que nos transmite a través del podcast. No, muchas gracias a ustedes, y nada, en una próxima oportunidad seguimos conversando. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de... ¿Te apasiona el deporte al aire libre? ¿Imagina sistemas de transporte especialmente diseñados para tus más preciados artículos? Sumapaz crea soluciones funcionales a partir de situaciones cotidianas. Diseña y fabrica maletas a la medida. Especialistas en fabricación de maletas inteligentes para deportistas y videógrafos. En la línea Páramo encontrarás soluciones para transportar y proteger tu bicicleta en viajes largos. Si la bici forma parte de tu vida, con Páramo podrás llevarla a donde quiera que vayas. Encuéntranos en sumapaz.in o en Instagram como @sumapaz. Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com. Jaguar Video Films. Surgir y permanecer en el mercado solo es posible con una imagen que impresione y permanezca en la mente de los consumidores, llevando tu empresa a un nivel óptimo de figuración y recordación. Jaguar Video Films desarrolla, produce y expone lo mejor de tu empresa a nivel mundial.
Visítanos en www.jaguarvideofilms.com y entra al mundo de las grandes marcas. Contáctanos al 310-270-4344. Si tu empresa tiene una historia que contar o una idea para compartir, nosotros nos encargamos de tu proyecto audiovisual de principio a fin. Jaguar Video Films. Dale imagen a tu marca.